Si todo hubiera sido democracia en el siglo XX, inclusive con las limitaciones que antes mencionamos, seguramente hubiera sido un poco más justo y un poco menos terrible de lo que fue, pero el siglo XX ha sido, al mismo tiempo que el florecimiento de los regímenes democráticos, también la aparición de dictaduras, dictaduras de todo tipo. ¿Y qué es una dictadura? Una dictadura es un gobierno ilegítimo de base, que en algunos casos puede tener una legitimidad de base porque o parte de alguien que ha sido electo, como es el caso de Hitler en su momento, que fue electo primer ministro, mejor dicho, fue electo diputado en Alemania y luego fue nombrado primer ministro y en un momento determinado disuelve el parlamento y se transforma en Führer, es decir, en un líder a quien nadie le había pedido que ejerciera de una manera unilateral y absoluta el poder, o el caso de Mussolini, que es el mismo caso. Pero para no irnos tan lejos, la Argentina también ha tenido tipos de dictaduras muy concretos, igual que la mayoría de los países de América Latina, vinculadas a los militares, porque los militares en América Latina han tenido un rol de vigilancia que ha estado vinculado a las clases oligárquicas dominantes en nuestros países y en muchos casos a los Estados Unidos, y esto ha llevado a que en distintos momentos de la historia argentina se hayan producido golpes de Estado, que es la forma usual en la cual en la mayor parte de los países de América Latina se han instaurado dictaduras. Y las dictaduras significan el gobierno de unos pocos en beneficio de unos pocos, y esto sobre la base general de algún tipo de violencia que está vinculada, en el caso de América Latina, no en todos los casos, pero en muchísimos casos, al dominio de las fuerzas militares, es decir, una de las características que decíamos anteriormente, que es el monopolio del uso de la violencia legítima por parte del Estado, que significa que en este caso estas fuerzas militares pueden hacer y desarrollar en su nombre todo aquello que la dictadura va a querer hacer. Y usualmente estas dictaduras han interrumpido procesos democráticos o a veces semidemocráticos. Pero en cualquier caso, a diferencia de los democráticos o de los semidemocráticos, donde puede haber algún tipo de funcionamiento democrático con ilegitimidad de origen porque hay proscripciones, como la hubo en la historia argentina, por ejemplo, pero la dictadura suprime todo tipo de participación y además, como digo, no permite que exista ninguna clase de representación popular, sino que la dictadura asume todos los poderes del Estado en cabeza de quienes manejan ese gobierno, ya sea el presidente que ejerce como dictador omnímodo o ya sea una junta militar, como fue en el caso de Argentina en algunos momentos, o alguna otra clase de consejo. Por lo general siempre hay una cabeza visible a quien se los indica como el dictador. Ahora, en Argentina ha habido golpes de Estado, que remite a otro concepto que también vemos en el libro Herramientas y desarrollado en el artículo de Florencia Deitch. Ha habido dictaduras, que remite a otro concepto que está en el texto de Verónica Beyreuter en el libro de Herramientas. Y han habido también situaciones distintas que son difíciles de clasificar, porque no son estrictamente una dictadura y son como periodos de interregno entre una cosa y otra, como por ejemplo el momento en el cual se da un golpe contra un presidente que fue electo de una manera poco clara porque había proscripciones, como es el caso de Frondizi, y se pasa a un gobierno institucional de quien era presidente de la Corte Suprema, Guido, pero a partir de un golpe militar que avanzaba sobre Frondizi. Entonces, el presidente de ese momento, que fue un presidente de un momento de interinato, no es estrictamente un dictador, no es una dictadura, pero fue o aparece a partir de una práctica vinculada con estas cuestiones que normalmente llevan a una dictadura. Cuando pasa lo mismo con Ilia, otro presidente que fue electo con proscripción del peronismo y por lo tanto con ilegitimidad de origen, pero que funcionaba de una manera donde ciertas condiciones de lo que es un régimen de una poliarquía estaban presentes y otras no, por eso se habla de semidemocracia, es reemplazado a través de un golpe de Estado por una dictadura claramente. Ahora, todas estas interrupciones de los gobiernos populares, que además habían ocurrido en 1930 en Argentina para terminar con el gobierno de Irigoyen en 1955 para derrocar a Perón y además proscribir a Perón y al peronismo por 18 años, tienen una vuelta de tuerca distinta en el año 76 cuando aparece una nueva modalidad hasta ese momento no vista en la Argentina de esa manera,
con esa sistematicidad que fue el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado es cuando el Estado se convierte directamente en un agente terrorista. El terrorismo es una forma de infundir temor para lograr cambiar la voluntad en favor de aquellos que ejecutan esas acciones terroristas, ya sea por miedo, ya sea porque piensan que ceder a esas presiones del terrorismo va a ser una cosa mejor, etc. El problema es que el Estado la ejecutó sistemáticamente a lo largo de esos años. ¿Qué significa que lo ejecutó sistemáticamente? Bueno, en el caso argentino, como también en de otros países de América Latina, significó una matanza sistemática de opositores, significó la apropiación indebida de bebés, en lo que también fue categorizado como genocidio. ¿Y por qué hablamos de genocidio? Bueno, justamente porque genocidio es un concepto que se utiliza a partir del siglo XX, no porque antes no haya existido, pero que se construye a partir del siglo XX para dar nombre a situaciones en las cuales hay matanzas sistemáticas y deliberadas de una parte de la población con el objetivo de lograr que esa parte de la población o no tenga la influencia que tenía antes o sea directamente erradicada. Obviamente los casos prototípicos de genocidio son el holocausto del pueblo judío y el desarrollado contra los armenios por parte de Turquía a principios del siglo XX, pero han existido muchos casos de genocidio. En el caso argentino, sin ir más lejos, el antecedente inmediato que tenemos del desarrollado por la última dictadura militar en 1976 a 1983 fue durante la Organización Nacional en 1880. Y esto lo remarco especialmente porque la última dictadura se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Entonces se veían a sí mismos como los continuadores de la década del 80. Y la década del 80 en Argentina significó muchas cosas para la construcción del Estado Nacional, pero también significó la matanza sistemática de la población indígena y la apropiación de sus territorios en lo que fue llamado como campaña al desierto, y que en verdad no había desierto, sino que había una extensión del territorio poblado, que había sido además acordado con los indígenas e incluso muchos de ellos incorporados al ejército argentino, y el ejército argentino, comandado por quien entonces era su general, que era el presidente Roca, lo que hizo fue iniciar una campaña para cazarlos, exterminarlos y distribuir las tierras. Entonces, esa actividad sistemática de exterminio de una población, de invisibilización, de mezclarlos con otros, etcétera, etcétera, constituyen diversas formas que el genocidio ha adoptado, inclusive en tiempos modernos, en situaciones totalmente distintas de las que estoy mencionando, como puede ser lo que sucedió en Ruanda durante los años 90, donde una etnia trató de evitar el predominio de la otra y hubo matanzas sistemáticas que llevaron a millones de personas muertas, donde suceden al día de hoy genocidios sistemáticos por parte de poblaciones que no necesariamente están siendo cazadas, como los ejemplos que dije antes, o asesinadas de manera sistemática, pero a partir de que hay una política que impide ciertas cosas, termina sucediendo esto. Y esto pasa, como digo, cuando hay una decisión por parte de un grupo, del Estado o de quien sea, de exterminar a otros. Pasó en las guerras de la ex Yugoslavia, en el momento en el cual comenzó a producirse la división, también en los años 90, y en otras situaciones. En todo caso, es un concepto terrible que hay que diferenciarlo de otros, y van a encontrar mayores referencias también, tanto para terrorismo de Estado en el artículo de Graciela Chévez, como para genocidio en el artículo que yo mismo escribí en el libro Herramientas.